Vida. Álvarez Castro, Coronel, García, Goya. Miss, ¿Sí? buenos días, soy Anayeli. Miss, ¿Qué pasó, Anayeli? lo que pasa es que yo estoy en el doctor y quisiera ver si es que me podría dar permiso para no encender la cámara. Toca. Listo, Sí. Miss, muchas gracias. Miss, buenos Bella, días, ¿cómo bella. está? Muy buenos días, señores estudiantes. ¿Cómo han amanecido? Esperando que Dios Todopoderoso les dé salud, fortaleza, fuerza y sapiencia para seguir adelante con la esperanza de que ustedes van a pasar al segundo semestre inmediatamente. Bien, chicos, ¿estamos bien? Ok, prendan, enciendan sus cámaras. A ver, para tomarles la foto. Están guapísimos toditos. Muy guapos. Se les ve con caritas de ángeles. Eva Villasís. No tengo ninguna Eva. ¿Qué pasó? No tengo ninguna Eva. ¿Quién está entrando como Eva Villasís para sacarla inmediatamente? Bien, chicos, miren al frente las cámaras. 2, 3. Ahora. Muy bien, gracias. Vamos a seguir adelante con la clase de epistemología de la comunicación. Hoy 5 de octubre estamos próximos ya a culminar nuestro semestre para hacer nuestro examen del segundo parcial. Y ya ustedes, después de la próxima semana, ya están alegres, bailando, cantando, riéndose de que van a pasar al segundo semestre. Muy bien. La semana pasada vimos los fundamentos epistemológicos y pragmáticos de la teoría de la comunicación social, ¿verdad? Vamos a tomarnos desde ahí para poder seguir adelante lo que nos toca luego hacer, lo que es la biografía de Seligman. A ver, recordando que la teoría social de la comunicación no es una teoría de comunicación en sí. Se decía pues que en realidad era una teoría que le falta un poco más de alcance epistemológico para que se pueda llegar en realidad a hacer el apoyo, estudio de esas funciones, de lo que es los usos de la comunicación institucional en un marco epistemológico y que se explica siempre cuál es la naturaleza, cuál es la forma específica de la comunicación, de sus ámbitos, funcionamientos y los componentes de esto. Entonces, esto pues daba a comprender que una acción comunicativa parte siempre de esa acción social y tiene sus tres elementos que conforman la socialización, como lo habíamos dicho antes, la recepción y reproducción de cultura, la integración social o interpersonal en sociedades y desarrollo de la personalidad y de la entidad personal. Bien, entonces hoy vamos a ver la biografía de Hugo Seligman, en donde nosotros vamos a describir un poquito. Él nace en Concepción, República de Chile, era un chileno en 1931, el 7 de octubre. Pues él estudió una licenciatura a nivel de lo que era su derecho en la Universidad de la Concepción mismo, y luego hizo una maestría de sociología rural, en sociología en Holanda. Él fallece en 2013, es decir, que en este siglo, nosotros hace unos pocos tiempos, todavía lo teníamos a él con vida, es donde seguía apoyando pues lo que era la parte comunicativa, la forma como se enlazaba la estructura dentro de una significación técnica, la comunicación. Su preocupación por los asuntos educativos dató desde los años de inicio, cuando él comenzaba sus primeras carreras,
y sus publicaciones pues abarcan muchas problemáticas agrarias porque a él le gustaba muchísimo la parte rural, por eso estudió su maestría, su posgrado en sociología rural y por ende pues los movimientos sociales, los asuntos de los regímenes militares chilenos, sobre la cultura, la política, el Estado, la metodología y la epistemología. En el año 2004, él fundó el Instituto de Pensamiento y Cultura en América Latina, que se llamaba la IPECAL, en donde junto con la doctora Estela Quintar se preocupaban en estudiar las fuerzas, las fortalezas, la forma como, qué técnicas se utilizaban para producir esa comunicación en sí. Entonces, él hablaba pues muchísimo de que la parte comunicativa y la forma estructurada dentro de lo que eran los problemas culturales, los movimientos y todo esto de aquí, pues daba a comprender que en realidad era necesario saber lo que era el estudio del pensamiento en las sociedades, más que todo en las zonas rurales, que es donde nosotros vemos más cultura. Y que la comparación entre la parte rural con la parte urbana, pues era muy diferente. Por supuesto, nosotros también podemos comprobar aquí que nuestras personas, nuestros habitantes que viven en la zona rural tienen una forma diferente de costumbres, de tradiciones, a diferencia que aquí en la región urbana, pues ya nosotros estamos hablando de una forma más estructurada, más organizada, más técnica, y que eso nos lleva pues a seguir adelante, ¿no? Entonces, cuando él egresa en 1953, Seleman realiza su masterado en sociología también en la Flaxo. Ya ustedes conocen cuál es la Flaxo, que es la que apoya, nosotros tenemos una entidad en Quito, en donde nuestros estudiantes de la universidad, de la Facultad de Comunicación Social, van a ir constantemente a hacer sus publicaciones y hacer también sus exposiciones de los acontecimientos científicos dentro de la comunicación cuando existen estos congresos. Bien, vamos a cambiar la diapositiva y vamos a seguir hablando sobre la acción comunicativa de Hugo Seneman. Cuando nosotros hablamos de esa acción comunicativa de Hugo Seneman, estamos hablando de un razonamiento, en realidad. Ese razonamiento que va a conformar un espacio de potencialidad de discursos posibles y que corresponden siempre a la capacidad humana. Se van a sentir siempre, se van a situar en la importancia de la revolución del pensamiento. Habermas propone un modelo que permite analizar la sociedad de estas dos formas de racionalidad y que están en juego siempre simultáneamente. La racionalidad sustantiva de lo que es la vida y la racionalidad formal del sistema, por donde el mundo ve la vida en su representación, viendo con una perspectiva interna, desde el punto de vista de que la sociedad siempre va a representarse dentro de una parte interna y una externa. La parte interna es lo que nosotros mantenemos dentro de nuestro interior, de lo que nosotros comenzamos a mantener dentro de la forma más dependiente e independiente de cada uno de nosotros. Y decía Habermas que la sociedad es un estudio de un conglomerado de sistemas que están estructurados siempre donde el actor desaparece transformándose en un proceso. Ese actor somos nosotros. Ese sistema siempre va a tener, viendo de un lado y de otro lado, con un análisis sociológico que le da el primer lugar al actor como creador inteligente, pero a la vez está sumergido a la subjetividad de significativos del mundo vital. De ese mundo vital estamos hablando de la parte externa, de lo que nos estamos nosotros analizando o estamos en contacto con esa parte externa, que es lo que nos va a dar el mérito a los pensamientos que nosotros adquirimos de la sociedad. Y esto pues da lugar a que proponemos un razonamiento de expresión, exponiendo la capacidad de cada uno de nosotros para poder hablar sobre la objetividad del sujeto o de la gente que nos rodea. O también va basándose a todas esas posibilidades de la apertura hacia un determinado o inédito casos que puedan suceder dentro de nuestro ambiente. Recuerden que cuando nosotros hablamos de un razonamiento, estamos utilizando nuestra razón,
que va a identificar siempre algunos momentos de esfuerzo. Entonces vamos a enfrentar primero una realidad. Cuando estamos razonando nosotros vamos a enfrentar una realidad que tiene un predominio real, es decir, nosotros lo estamos viendo, lo estamos constatando, y sobre todo pues esto de aquí va a hacer que nosotros tengamos situaciones teóricas que nos va a llevar a explicar determinadas situaciones, cómo actuar ante esa realidad que nosotros estamos viendo. Y debemos establecer también las proposiciones teóricas que nos van a dar las bases para hacer o reaccionar o actuar dentro de esa realidad social que se está presentando en el momento. También tenemos que mantener la calma, comprender lo que en realidad, la realidad lo hemos visto para poder determinar así situaciones y actuar sobre ellas y vamos a ir organizando esas estructuras conceptuales que los vamos tomando poco a poco y lo vamos encerrando dentro de una relación del conocimiento, porque a eso iba a ser Seneman, que tenía que ver técnicas para poder actuar dentro de un conocimiento explícito. Entonces, después de tener ese conocimiento, ¿cómo lo vamos a ir englobando ese conocimiento? Vamos a ir proyectando en sí la acción en torno a determinadas finalidades. ¿Qué voy a hacer con ese conocimiento? Entonces, ahí busca el razonamiento, en abrirse al movimiento en qué es lo que voy a hacer, qué es lo que voy a emplear, qué es lo que voy a crear. Y siempre va a ser acercándose a una parte inédita en lo que es la acción comunicativa de esto. Vamos a cambiar la diapositiva y nos damos cuenta que en realidad el Telemann habla sobre una técnica y esa técnica, como que venía hablando anteriormente, tiene que ver muchísimo con la forma como nosotros vamos a mencionar lo que es una técnica. Antes de saber el significado de una técnica de investigación, debemos de saber que la técnica nosotros la definimos como un conjunto de procedimientos en donde vamos a meter materiales intelectuales que son aplicados a una teoría específica. ¿A base de qué? De un conocimiento de una ciencia, de un arte, de algo que nosotros hemos descubierto o hemos visto para obtener un resultado determinado. Eso es una técnica. También se puede definir como a la destreza o a la habilidad que mantenemos por parte de un hacer donde cada una de las personas va a envolverse dentro de ese procedimiento o recurso. Y es así pues que nosotros podemos hablar de esa técnica. El significado de técnica define el trabajo como una acción medio fin, que para seguir con tal fin debe utilizarse otros medios. Nosotros sabemos que en la comunicación nosotros utilizamos varios medios e incluso para comunicarnos con las masas nosotros necesitamos esos medios de comunicación llamados más medios. Entonces, en cuanto a la disputa sobre la técnica, Habermas se interesa especialmente en los procesos históricos. Y esos procesos históricos le da una interpretación liberal de una técnica y descansa en que el hombre tiene una fuerza de llevar una dirección en un progreso técnico y que ve esto pues a una posibilidad de la libertad de su forma de expresión para la posibilidad de dar un sentido a esa historia. Pues ese sentido que dice Habermas carece de algo que no viene casi al caso, porque nosotros cuando hablamos de una técnica estamos especificando que hemos procedido a un proceso para poder llegar a un contexto. Y es así pues que en la interpretación conservadora de lo que se habla que el hombre progresivamente va a interpretar esa forma, utiliza técnicas con acciones de las máquinas. Y este sistema, pues nosotros nos lo llamamos hombre-máquina, porque siempre va a conjugar sus acciones mecánicas y las reacciones humanas, convirtiéndose el ser humano en un ser enanejado. Es decir, nosotros no podemos vivir actualmente sin la tecnología. Nosotros no podemos vivir sin un teléfono de pronto, porque esa es la forma como podemos comunicarnos con nuestras amistades, con nuestros familiares. Nosotros no podemos vivir con una necesidad que es la parte del teléfono, que
si no tienes internet, es como que no tuvieses nada. Entonces, nosotros estamos ya adictos a esa forma de mantener en realidad la estructura de poder comunicarnos por medio de ese internet que nosotros le llamamos. Entonces, esto de aquí pues hace que al nosotros a mantener una técnica, esto va a ser transmisible siempre, va a ser reproducible y se va a transformar en cualquiera de esos ámbitos de aplicación de esa técnica. Porque si nosotros aprendemos algo, vamos a mantenernos dentro de esa forma como nosotros lo hemos proyectado o hemos procesado para adquirir ese conocimiento. Y es así pues como se define la técnica de investigación, donde se define como el conjunto de herramientas y procedimientos de instrumentos que nosotros utilizamos para obtener información y conocimiento. Eso sería la técnica que nos habla Seligman. La técnica de investigación es cuando nosotros utilizamos varias herramientas y procedimientos, vamos a utilizarlo como un instrumento básico que va a obtener la información y el conocimiento. Y se utilizan pues de acuerdo a los procesos, los protocolos que se hayan establecido dentro de cada metodología determinada. Las técnicas de investigación permiten siempre obtener datos. Esos datos e información que nos van a servir para poder tener un conocimiento. Y por ende, pues, las técnicas de investigación van a garantizar que la interpretación de sus conclusiones obtenidas acerca de lo que nosotros hayamos leído sean correctas. Y por ende, pues, esto va a buscar siempre que necesita una metodología. Y esa metodología o método va siempre unido, enlazado con una técnica. Cuando yo les mando a hacer un trabajo de investigación, ustedes dicen, bueno, ¿qué técnica voy a utilizar? Primero, van a utilizar de pronto la técnica de búsqueda, ¿verdad? Ustedes buscan lo que se les ha mandado a investigar, todos los temas de que tienen que ver, tienen relación con el tema que se les ha mandado, y luego que ya tienen esto, ustedes van a ordenarse. Ahí utilizan un método. ¿El método de qué? De recopilación de datos. Una vez que ustedes recopilan los datos, esta recopilación de datos les va a servir para hacer el contexto de su investigación. Y es así pues que esa es la técnica que nos va a servir para todo proceso, incluso para hacer una tesis, para hacer una monografía, para hacer un trabajo investigativo, para hacer un trabajo científico, etcétera, etcétera, mediante esa técnica. Y esas técnicas van a estar aplicadas en todas las áreas, no solamente en comunicación, van a tener un saber del conocimiento amplio, científico, tecnológico, hasta hablar de criminología, hasta hablar de estadística, hasta hablar de historicidad, etcétera, etcétera, que van a tener siempre la forma estructurada de una investigación para llevar a las estadísticas, y necesita para su investigación también la forma, la técnica cuantitativa. Es decir, si usted está consiguiendo un caso, esto va a llevar esto va a llevar que nosotros pues tengamos una forma estructurada dentro de esas técnicas. Y los tipos de técnicas de investigación se pueden siempre ver clasificadas en varias formas, dependiendo de las áreas específicas. Por ejemplo, podemos hacer una investigación documental. Cuando hablamos de una investigación documental, vamos a recopilar información acudiendo a las fuentes precisas de lo que nosotros queremos sacar de los casos. Vamos a investigar de pronto en libros, en revistas, vamos a investigar en internet, vamos a tener todos los soportes definidos que nos van a llevar como instrumento propio para definir lo que nosotros estamos investigando. Entonces, según estas fuentes, es lo que va a producirse pues parte de su información, de su investigación. Y por ende también tiene que irse a la parte histórica cuando se hace una investigación documental. Cuando hacemos una investigación de campo, por ejemplo, son aquellos que proporcionan una observación in situ, como le decimos. Tenemos que ir al lugar donde nosotros vamos a coger el lugar como objeto de estudio.
Y eso pues en su elemento o el contexto va adaptándose poco a poco a las herramientas que usted necesita para buscar esa información, para encontrar esa mayor información, esa mayor cantidad de datos o de información que reconoce o que quiere hacer un estudio de campo. Para cuando nosotros hacemos una investigación experimental, entonces van a partir de la reproducción de un ambiente controlado, o sea, es decir, vamos a ver fenómenos naturales que buscan estudiar siempre para ellos herramientas específicas y saberes prácticos y teóricos a la vez. Entonces, la observación es el punto de partida de toda investigación. Bien, como les acabo de explicar, las técnicas de investigación, tanto documentales, de campo y experimentales, voy a tomar a lección para que me den ejemplos acerca de lo que yo expliqué. Ok, bien. Entonces, vamos con Oña. 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 Oña no está asistiendo a clase constantemente. Ya lo he llamado varias veces. Vamos con Sarmiento. Sarmiento. Dígame, Sarmiento. Sí. Un ejemplo de una investigación de campo. un ejemplo de una investigación. Podría decirse que es lo que ahora los científicos están investigando la cura de esta enfermedad. ¿Qué más? O sea, ese es mi ejemplo, mijo. O sea, creo que para ellos poder encontrar esa vacuna tienen que hacer una investigación profunda de todos los elementos que van a poner en ella para ver a qué es inmune esa enfermedad y qué es lo que puede combatir a eso. Bien, sí, excelente. O sea, tienen que llegar al lugar, al sitio donde están más los procesos infecciosos, ¿verdad? Para poder ver cuáles son los signos, cuáles son los síntomas y cómo poder llegar así el propósito que ellos tienen, que es de mantener el estudio científico de una vacuna que vaya posiblemente a erradicar el virus, ¿no? Bien, Sarmiento. A ver, Segarra. 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 ¿Segarra no está? No, sí, sí estoy, licenciada. Ya, a ver, dígame. Vamos a hacer ¿cómo haría qué técnica utilizaría la técnica de investigación en un documental? Ay, licenciada. No estabas atendiendo. No, lo que pasa es que mi papá me estaba diciendo unas cosas y ya, por eso es que tenía volumen bajo de la clase. No, o sea que no estabas en clase. A ver, Goye. Goye. Sería recopilar información. Goye. Goye. Buenos días. Sí, buenos días. La técnica de investigación en un documental, por ejemplo, ¿qué nomás haría? Yo ya lo expliqué todo, ¿no? Usted decía recopilar información, Ya, qué bien. ir, por ejemplo, al lugar donde uno quiere investigar. Observar más que todo. Ya, esa es la observación, ese es el primero. ¿Qué más? ¿A dónde tú vas a buscar información? Miss, buenos días. ¿Podríamos utilizar las técnicas de búsqueda como usted nos está explicando? Exacto, muy bien. Tú eres Pizarro, ¿no? Sí. Sí. Bien, entonces, ¿dónde iríamos a buscar todas esas técnicas de búsqueda? Si yo les mando a hacer en este momento un documento de investigación, ¿ustedes a dónde irían? No directamente van a buscar el tema. A ver. Internet, a los libros de la universidad. Listo, muy bien, exacto, muy bien. Acudirías a las bibliotecas, ¿verdad? A buscar Sí, libros
revistas, artículos científicos que tengan que ver con eso, y para esto utilizas pues la tecnología como es el Internet. Muy bien, Pizarro. Bien, entonces vamos a ver otro que esté de pronto que no haya estado en clase. Coque María. Coque María. Si queremos hacer Coque, ¿está Coque? Coque. Eso es lo que tienen, que ustedes prenden la cámara, dejan ahí y se van. Y yo estoy poniéndoles mala, así, malo le estoy poniendo. Carita a ver, triste, Carrión, no, ahora no le pongo cara triste, malo le pongo, Carrión no asiste para nada, lamento mucho, yo creo que va a ser una candidata a ser princesita de Navidad. Mora Joel. Aquí estoy. Ya, muy bien, Mora. Joel, si vamos a hacer una investigación de tipo experimental, ¿cómo haríamos ese proceso? ¿Qué técnicas utilizaríamos en este proceso? Dependiendo de qué. Porque, por ejemplo, si es científica, lo experimental sería hacer con fórmulas, con lo que respecta a la investigación. Si es un tema de clima, hay diferentes instrumentos para realizar los experimentos, dependiendo de cuál es el tipo de investigación que queremos realizar. Bien, si yo diría que en realidad tenemos ahora problema de conectividad a nivel de todo el país, ¿cuál sería la parte experimental? Conectarme a internet, verificar si en otros sitios web aún así persisten los problemas de internet. Excelente, muy bien. ¿Te has estado presente? Sí, tengo la carita feliz. Tienes, ahora sí te pongo una carita feliz aquí. Excelente. Muy bien. Bueno, chicos. Entonces, también tenemos técnicas de investigación como son las entrevistas, que ya está de más de decirlo, ¿verdad? Que es una entrevista que consiste en hacer preguntas directamente de una persona a otra, ¿verdad? Esa es una entrevista. En este caso, ya nosotros cuando hablamos de una entrevista, ¿existe o no existe comunicación? Pizarro, ¿existe o no existe comunicación? Claro que sí, porque si es una entrevista, obviamente se va a comunicar el reportero con la persona entrevistada. Muy y bien. le va a preguntar. Excelente. Entonces, siempre nosotros estamos viendo en esa técnica de investigación, como es una entrevista, es cuando nosotros tenemos que hacer un documento científico, un artículo científico, tenemos que tener entrevistas y encuestas, ¿verdad? Esto de aquí pues tiene que ver muchísimo con el saber cómo piensa la otra persona, cómo coge el problema, cómo está empoderándose dentro de lo que nosotros estamos preguntando y cómo está él ingresando dentro de lo que nosotros queremos saber de acuerdo a las preguntas que hacemos, ¿verdad? Y vamos a utilizar siempre métodos para poder complementar el proceso de las encuestas, ¿verdad? Entonces, en estadística nosotros utilizamos esto dependiendo de a 10, 20 personas que entrevistamos con el mismo caso, hacemos el conglomerado, podemos sacar nuestra propia investigación científica de qué es lo que se ha pensado la gente acerca de lo que nosotros le hemos preguntado y lo que nosotros hemos investigado para hacer en realidad una conexión dentro de la investigación que nosotros hemos hecho ya dentro de libros, de revistas, de artículos científicos que tienen que ver también con. Entonces, decía yo anteriormente que en realidad la técnica de investigación es importantísimo, está en primer lugar lo que es la observación, ¿verdad? Bien, ese es un pilar fundamental dentro del principio científico y eso ayuda a confrontar el fenómeno que nosotros vamos a emprender para describirlo, ¿no? Entonces, los cuestionarios también. Ustedes hicieron la semana pasada una encuesta que yo les mandé, no, ustedes no, les mandé a tercer año. Una encuesta donde estábamos viendo la forma del interés del estudiante
en la investigación para un trabajo autónomo. Entonces, como estoy haciendo un artículo científico, pues esto tiene que ver muchísimo con el proceso, cómo contestan los estudiantes. Y de ahí, pues, haré las estadísticas y vería cuál es el problema de los estudiantes que no investigan, no les gusta investigar, solo les gusta hacer copia y pega y ahí se quedó, ¿cierto? ¿Cómo podemos motivar a esos estudiantes para que hagan una buena investigación en un trabajo autónomo? Bien, entonces, esos cuestionarios también nos vamos a hacer siempre dependiendo del caso, ¿no? Si estamos haciendo de un tema de tipo ambiental, tendríamos que también salir a las calles a preguntar cómo piensa la gente de la calle, ¿no? Cómo piensan la gente en sus casas, cómo piensan las personas especializadas en el ámbito dentro del proceso que nosotros vamos a hacer. Entonces, todo esto tiene que ver muchísimo con el proceso de los cuestionarios, ¿no? Entonces, de aquí, pues, nosotros vamos a ver cómo contestan las preguntas y de aquí, pues, se van a llevar los datos aproximados de las estadísticas para obtener conclusiones. Bien, vamos a cambiar la diapositiva. Espero que esto haya quedado claro y vamos a ver, pues, qué es el pensar teórico y qué es el pensar epistemológico dentro de lo que Semmelman explica lo que es la parte del pensamiento científico en sí. Decía, pues, Semmelman que en realidad el pensar teórico es un pensamiento que ya tiene un contenido organizado y que puede ser, pues, el mismo contenido que se viene arrastrando cuando uno comienza a pensar y a mantenerlo dentro de sus sentidos, y puede ser también un contenido diferente, pero lo fundamental es que tenga ese contenido dentro de su cerebro, por lo tanto, pues su estructura en términos de construir proposiciones es muy precisa. Y tiene relación siempre a un pensamiento de contenidos. Este es el pensar teórico. Ese discurso atributivo de propiedad, es decir, yo pienso así y eso lo mantengo para poder dar un pensamiento epistémico donde no tiene el contenido previo, ¿no? Esa es la diferencia entre el pensamiento teórico y el pensamiento epistémico. Entonces, en el pensamiento teórico, que quede muy claro, ese pensamiento tiene contenido. Y eso, pues, está organizado en uno mismo, mientras que el pensamiento epistémico no tiene contenido previo. Entonces, siempre vamos a encontrar diferentes formas cómo se va a procesar eso. Entonces, esa es la gran diferencia entre el pensar teórico y el pensamiento epistémico. Vamos a cambiar la diapositiva y vamos a ver el pensar teórico y pensar epistémico dentro de lo que tienen que ver la forma de estructurar un pensamiento dependiendo de Semmelman, que habla que siempre el epistémico está planteado con la postura en que cada sujeto es capaz de construir propio su pensamiento, pero debemos pensar que los problemas y los discursos siempre van a contar con una realidad sociohistórica que siempre va a ser mutable y la realidad no es homogénea. Es la gran característica de este pensar epistémico. Cambiamos la diapositiva y vamos a continuar para ver esos retos de las ciencias sociales latinoamericanas, en donde vamos a hablar de un pensar del paradigma de la recepción activa. Entonces, ese paradigma... Tengo una pregunta. Sí, mijita. O sea, dígame. El pensamiento teórico se refería a que parte desde la interrogativa para llegar a la verdad. Así es, sí. Ah, ok. Gracias. ¿Quién habló? ¿Quién habló? ¿Quién habló? ¿Cómo te llamas, mija? Mosquera. Sara Mosquera. Ya, Sarita. Ya tengo mi vas a mejorar de pronto, vas a mejorar esa nota de la exposición. Bien. Entonces, esto de aquí, pues, la recepción, el paradigma de la recepción activa tiene un enfoque en el que se concibe al público como activo. Se considera que los medios, más que todo, comprenden y van a componerse con otras fuentes de necesidad que las personas tienen conciencia en poder llevar ese interés
y que a base de lo anterior van a decidir en sí sus intereses en el medio, que si es hostil o no. O sea, es decir, esta teoría siempre le va a ser bastante útil porque es más que todo consolidada con un mismo pensamiento. Y esto pues aparece desde los siglos, desde los años de la década de los 60 aproximadamente, en donde gracias a esta aportación de los diversos autores como Erwin Katz, Chaikin Heck, Blumer y Michel Grubenich, que son aquellos que tienen que ver muchísimo con esta forma estructurada de la recepción activa. Los primeros estudios de recepción activa tienen origen de la escuela de Constanza. O sea, quienes tratan de encontrar esa relación comunicativa entre la acción literaria y el lector. Esta también pues es llamada alfabetización para los medios, porque esta acción pues tiene que ver con la recepción crítica y la lectura crítica de ellos. Esta recepción es conocida así porque, según Mercedes Charles Krell y Guillermo Orozco Gómez, decían pues que en realidad un individuo educado para la recepción se aprueba o se apropia de todo lo que tienen los mensajes y luego los asimila, los transforma en experiencias de vida y va a tener que confrontar con grupos que pertenecen a eso, convirtiéndose en un sujeto receptor activo. Entonces, esta forma de recepción activa es lo que hacía que el individuo pueda mantener esa recepción apropiándose de esos mensajes. Entonces, una vez que nosotros vemos en un medio de comunicación un mensaje, nos apropiamos de ello, asimilamos ese mensaje, lo transformamos para poderlo transmitir con experiencias a otras personas, y esto pues va a dar un confrontamiento con los grupos. De pronto va a haber una reacción, es decir, va a haber una opinión pública, un análisis, una crítica, y esto se va a convertir que nosotros seamos sujetos receptores activos. En el momento cuando se comienza a hacer la crítica de la acción. Y esto pues hace que en realidad este paradigma se encuentre consumiendo lo que nosotros llamamos receptor, consumidor o del receptor hipodermizado. O sea, es decir, que nosotros nos apoderamos de algo que nos meten en las mentes y así nosotros vamos a criticar lo mismo y lo mismo. Bien, entonces, los grupos o instituciones que mantienen al individuo en esta forma de un proceso de recepción, de receptor activo, van a hacer pues que el individuo vaya a formar parte de esos grupos de expresión en donde cada uno pues va a dar su propia opinión. Y así podemos hablar pues de las instituciones que mantienen al receptor activo. Pueden ser en la familia, porque nosotros nunca dejamos de hablar, ¿verdad? Pueden ser en las escuelas, en las universidades, porque siempre estamos en contacto, conversación con los estudiantes. Pueden ser en las iglesias también, porque ustedes saben que cuando ustedes van a las misas o van a su templo, siempre va a haber respuestas de parte de lo que el pastor o el sacerdote les dice para que haya esa intercomunicación. Entonces, en estos casos, estas instituciones llamaríamos que tienen el consumidor de receptores siempre activos. Los receptores vamos a ser activos porque vamos a estar en constante movimiento para eso. Y es así pues como el receptor debe ser capaz de crear una forma propia de recrear y negociar. Es decir, cuando nosotros estamos hablando sobre un problema que en realidad se va a llevar a un análisis, una propuesta, siempre vamos a estar conversando, comunicándonos, dando nuestra propia opinión, dando nuestras experiencias para poder concretar en sí, a buscar la parte receptiva activa.
porque esto nos busca pues a definir y recrear al receptor, y por ende pues va a recibir siempre el receptor mensajes que van a llevar con una revisión dinámica, que es la parte cuando nosotros hacemos la crítica, y por ende pues vamos a llevar de pronto una polémica, o vamos a llegar a una reflexión que nos va a tener en constante respuestas. Esta es la forma de receptor activo. Ustedes se dan cuenta que la mayoría de los medios de comunicación siempre ofrecen esa visión. La visión de ellos es de que nosotros captemos lo que nos están dando, la información, y que nosotros sigamos con esa mentalidad o esa expresión que ellos nos han dado y nos quedemos con eso. Y por ende, pues, no vamos a tener una respuesta propia de lo que ellos nos quieren dar a conocer. Y esto, pues, nosotros nos damos cuenta con la realidad que no es lo que nos están dando los medios de comunicación, y decimos, no, eso no es lo que nos dicen los medios de comunicación. La realidad es esta, porque nosotros tenemos a nuestra mano las redes sociales, que es donde más nos estamos proporcionando a los hechos reales, porque se evidencian causas y cosas que nos envían las redes sociales. Entonces, nosotros los medios de comunicación lo vemos como que algo muy, muy simple o demasiado muy superficial a una noticia que nosotros queremos saber. Mientras que con las redes sociales nosotros podemos llegar a mayor ámbito, porque es lo que nos va a dar la fuerza para poder nosotros expresarnos dentro de lo que estamos escuchando. Bien, cambiamos la diapositiva y vamos a ver los enfoques críticos sobre la recepción y la audiencia. Bien, entonces, ¿cuáles son esos enfoques críticos de la recepción y la audiencia? Se decía pues que a mediados de los años 80 aproximadamente comienza a esta reproducción de una especulación de teorías alternativas que tenían que ver con la audiencia. Cuando hablamos de recepción y audiencia, la forma como vamos nosotros como receptores a escuchar, a entender, a medir, a formarnos dentro de la idea que nos dan los medios de comunicación. Y Frank y Greenberg propusieron que hay una definición de audiencia primitiva, porque es lo que nosotros comenzamos a mantener siempre, y decía pues que es el grupo de personas con diferentes estilos de vida que vamos a identificar un problema cuando escuchamos en un medio de comunicación. Cada uno lo vamos a analizar en diferentes formas, y por ende pues vamos a tener un análisis muy diferente con factores estadísticos diferentes. Yo les pongo un ejemplo. Si nosotros escuchamos en un medio de comunicación aquí en la zona urbana, escuchamos nosotros sobre el proceso de la educación que se va a llevar más adelante. Nosotros vamos a escucharlo y lo vamos a entender posiblemente porque ya estamos conectados y acostumbrados a la forma de estudios como es la forma online. Pero a la zona rural, ¿cómo va a llegar esta noticia? ¿Cómo iría, Mora? ¿Qué dirías tú? ¿Cómo iría esta noticia de que vamos a seguir pues por toda la vida esta forma de tipo online de estudios? En la zona urbana tal vez lo vamos a entender mejor porque estamos acostumbrados. En la zona rural, ¿qué pasaría? ¿Cómo reaccionaría esa audiencia? Estuvieron con preocupación porque allá al menos no todas las personas tienen acceso al internet. Excelente. ¿Qué dice Coronel? Joel, la misma pregunta. Joel. Dígame. No, la misma pregunta, yo no te tengo que decir. Si has estado atento, me imagino que... No, pues usted ahorita me preguntó a mí. No, a Coronel ahora. Ya. Tú me preguntaste. Ahora Coronel estoy diciendo. Dígame, Miss. Ya te dije. Jim, ya pregunté. No, es que no se escuchó bien la pregunta, Miss. Sí, claro, no estabas atento. O sea... Demoraste mucho en decir. Ahorita es que estoy ocupadito, Miss.
pero estás en clase, pues no puedes estar Sí, escuchando. lo sé, pero es que justo surgieron unas cositas, unos imprevistos. Que A ver, bueno, entonces dentro de los enfoques de recepción y audiencia, ¿verdad? Estamos hablando de que van a tener diferentes formas de reaccionar de acuerdo a dónde va el proceso, ¿no? De la audiencia. Yo le preguntaba a Joel, sí, nosotros escuchamos en los medios de comunicación que la forma de estudios va a ser para siempre online. En la zona urbana, de pronto ustedes ya están acostumbrándose, ¿verdad? Como un método apropiado para el estudio de su carrera, y online se le puede hacer de pronto más fácil. ¿Y cómo reaccionan? La reacción sería de la audiencia en la zona rural. Muchos ya se quedarían retrasados por el hecho de que no tienen las conexiones debidas. Pero yo le pregunté a Coronel. Coronel. Ahí sí le voy a poner la cara triste a Coronel. Bien, ¿quién quiere contestar, por favor, a la pregunta que hice? Yo contesto, Miss. Ya. Quería. Anayeli. Ya. Por ejemplo, verá, si es que se daría la modalidad online para siempre, yo creo que principalmente los sectores rurales serían los más perjudicados, ya que no todos tienen acceso a Internet y las condiciones económicas de vida para poder seguir. Y lo que en realidad se podría visualizar automáticamente es cuántos niños se quedarían sin el derecho a la educación. Muy bien, excelente. Te voy a poner una carita feliz. Ya, Miss, gracias. Excelente. Entonces esa sería la forma como esa audiencia reacciona, ¿no? Por eso le decía yo que siempre hay una forma crítica de acuerdo a la forma como la audiencia recepta el mensaje y también depende de las situaciones como nos encontramos. Entonces, este proceso pues siempre van a presentar en los medios de comunicación estos diferentes discursos en donde las audiencias de la que ven televisión, de donde escuchamos nosotros una música, donde estamos leyendo libros o donde vemos revistas, siempre están en constante cambios. Siempre vamos a estar en constante cambio. ¿Por qué? Porque los cambios sociales y culturales de la sociedad son así. Nosotros somos seres socialmente adaptables y socialmente somos persuasivos, ¿no? Nos persuaden los medios de comunicación. Y esta estructura, pues, lo que nos hace llegar a nosotros de que solo tengamos que entender cómo un esquema complejo de esas relaciones que están ligadas dentro de un sistema con estructuras de comunicación de masas. Y eso es lo que dice Nick Gilland, que la audiencia pues solo puede entretenerse como un esquema complejo. Nosotros mantenemos siempre la comunicación de masas y es lo que nos lleva a la relación de cómo vamos a tener la forma de conocer o comprender una noticia dependiendo también de las formas de que nosotros querramos saber, ¿verdad? Si estás interesado en algo, pues vas a tener siempre esa forma estructurada de dar y criticar o tal vez vas a analizar el asunto, pero si no nos interesa, de pronto la noticia que pasan por los medios de comunicación de masa solo sale como una información. Y ya sabemos pues que siempre van a estar involucrados el emisor, el mensaje con el receptor para que tenga una buena audiencia. Y la audiencia pues se lo va a tomar por todos los medios de comunicación, la prensa escrita, la prensa la audiovisual y la visual, ¿no? Entonces, esto tiene que ver muchísimo para cambiar esa ideología y valorarla siempre, todos esos mensajes de acuerdo a los individuos, cómo lo reciben a nivel mundial. Y cada uno, pues, mantenemos una forma estructurada. Bien, cambiamos la diapositiva. Si alguien quiere hacer una pregunta. Entonces, vamos a hablar sobre la audiencia. Entonces, ¿qué es la audiencia? La audiencia, ya sabemos que ese es el grupo de individuos que recibimos un mensaje por intermedio de los medios de comunicación. Y siempre pues van a tener pues una forma estructurada y van a cambiar, van a ser
persuadidos por los medios de comunicación para cambiar sus estilos de vida. Y esto nos va a identificar a cada uno de nosotros que cuando queremos cambiar la moda. Entonces, nosotros vemos en los medios de comunicación la moda, la forma como se están vistiendo ahora, los artistas internacionales, los actores internacionales, y entonces esto viene luego, esa moda viene también a cada país de Latinoamérica y también queremos parecernos a ellos en la forma de imitación. Entonces, ustedes vieron cuando vino la moda de los pantalones que tenían rotos, yo pues les decía, pobrecito, ¿cómo te caíste? ¿Cómo te rompiste el pantalón? No, mi hija, esta es la moda. Entonces, esa es la estructura que nosotros tomamos como audiencia. Lo mantenemos desde que aparecen los medios de comunicación de masa, más que todo en los años 80, que ya hubo pues más expresión dentro de lo que es la televisión a color, donde mantenemos también la estructura de las redes sociales, del internet y todo esto que tiene que ver muchísimo con la forma estructurada de cada individuo en las sociedades. Y nosotros vemos pues qué es lo que nos gusta, qué es lo que no nos gusta y inmediatamente lo tomamos como algo propio y posiblemente lo hacemos como una identidad. Eso es lo que hace que actualmente la juventud ya no sabe quién mismo es, de dónde viene ni hacia dónde va, porque va adquiriendo pues diferentes costumbres, diferentes tradiciones que van tratando de llevar la identidad propia hacia lo que nosotros mantenemos y llamamos es la moda, es la forma, ¿sí, no? Es la forma. Vamos a cambiar la diapositiva y vamos a seguir lo que es la audiencia. Entonces, estas audiencias, nosotros le habíamos dicho que siempre lo mantenemos por medio de los discursos que vemos y observamos en la televisión, ¿verdad? Muchas veces la música también nos hace cambiar nuestro estilo de vida porque nos gusta, por ejemplo, el reggaetón, nos gusta música romántica, nos gusta la salsa, que nos gusta las bachatas y todo esto nos hace cambiar nuestro estilo de vida, nuestra forma de un cambio cultural social. Además, también nosotros vemos las revistas. Ustedes ven que siempre van a haber cambios de la estructura de la sociedad, la cultura más que todo, que eso hace que nosotros nos apoyemos a eso, lo que nosotros estamos viendo dentro de los medios de comunicación. Nosotros como audiencia vamos adquiriendo todas estas costumbres y hacemos propia, ¿no? Bien, cambiamos la diapositiva y nos estamos dando cuenta que en realidad existen varios tipos de audiencia. Entonces vemos que Nightingale dice que la audiencia solo puede entenderse como un esquema complejo de relaciones ligadas dentro de un sistema estructurado de comunicación de masas, como lo habíamos dicho. Entonces, la audiencia tiene relaciones muchísimo con todo lo que nosotros estamos pasando. Una audiencia de una industria, por ejemplo, la audiencia del medio, donde estamos nosotros conectados, el medio de comunicación, y la audiencia del texto. Estas audiencias pues tienen que ver, cada una de estas se va a estructurar de diferentes formas y por ende pues esta audiencia pues se mantiene dentro de lo que nosotros mantenemos a lo que es lo que escuchamos, lo que nos consumimos dentro de un medio de comunicación o lo que vemos dentro de un medio de comunicación. Bien, también lo que vemos dentro de una institución, sabemos, escuchamos y nos vamos a relacionar con cada uno de ellos y por ende pues vamos a ser receptores activos como parte de esta audiencia. Bien, cambiamos la diapositiva y vemos que en realidad la recepción es un principio de las audiencias, ¿no? Es un principio de recepción de las audiencias. Entonces, pues era considerada como pasiva y predeterminada. Es decir, pues que se daba por sentado que las personas percibían lo que ellos, al igual forma, los mensajes del medio y que luego se podían establecer unas supuestas afectaciones sobre esas audiencias. Y en la actualidad, pues la recepción se consideraba como un proceso múltiple y que en realidad pues siempre va a estar contradictorio en donde se entran
en el caso del juego de las mediaciones, porque están determinados siempre en relaciones sociales del sujeto. Y como por su posición social, pues va a cambiar su forma de ser, por su forma de relaciones sociales, este sujeto va también a cambiar, por su cultura también va a cambiar, y por ende, pues, también lleva su historial, ¿no? Algunas personas, ustedes ven, vamos a poner el ejemplo de las personas que viven en la región interandina. Muchos cambian su estructura de vestimenta cuando vienen a la ciudad, pero hay muchos que llevan su historial y dicen, no, yo no puedo cambiar mi propia identidad. Ellos, donde vaya, yo llevo mi traje típico para que sepan a qué cultura pertenezco o a qué provincia pertenezco, y no me va a afectar en ningún momento presentarme con mi traje típico. Entonces, esta es la forma histórica y cultural que se puede llevar en relación a la recepción como audiencia. Livingston agrega que las interpretaciones debido al estudio de la recepción siempre van a ser entendidos dentro de un amplio contexto etnográfico. ¿Por qué? Porque va a seguir el análisis de cada una de las instancias sociales y culturales, como yo les había dicho anteriormente, y por ende pues, Gale aplica también que el proceso de investigación sobre las audiencias aparece en 3 textos relacionados, como el texto emitido de la representación de la audiencia, como texto la versión del investigador de la audiencia, y el otro es la audiencia sobre el texto de la audiencia misma, porque esto tiene que ver mucho con el proceso, cómo nosotros vamos a persuadirnos como audiencia dentro de un mensaje que nos dan los medios de comunicación. Bien, chicos. Entonces, hasta aquí vamos a quedar para hacer un trabajo de tutorización. Si hay alguna pregunta de esto, por favor, ¿sí? Miss, sí. Mire, lo que pasa es que yo tuve un problema en la clase anterior. Yo intenté ingresar acá al curso, pero por problemas de energía no tuve luz. Entonces quise volver a entrar y me salía como que supuestamente estaba en sala de espera y no pude entrar a dar la exposición. Entonces quería saber si puedo exponer. Ram. Exactamente. Sí, leí tu chat. A ver, Ramos, estamos listos para escuchar. Yo también le dejé un mensaje respecto a eso. Así es, Sarmiento, sí. A ver, vamos, Fran. Rapidito, solo tienes 1 minuto y medio. Bueno, profesora, la mediación como tal trata de enfocarse y estudia más a lo que es la cultura, estudia más el cómo se dan las tradiciones en la cultura, y también se enfoca bastante en la llamada cultura de masas, ya que fue la que se dio en Europa. Se originó en Europa y vino poco a poco a integrarse acá a Latinoamérica. Ya vino a encajarse acá en nuestra cultura, se podría decir. En cambio, para la teoría social de comunicación, ya ¿qué es lo que busca esta teoría? Esta teoría estudia bastante a los sistemas que hacen posible la comunicación, porque son aquellos que transmiten aquella noticia, transmiten aquella información, y hacen posible que también esa información se dé a conocer en otros lugares, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Ya, y es por eso que esta teoría pienso yo que es como que la más importante. Bueno, una complementa a la otra, pero esta teoría de comunicación es tan esencial porque es aquella que realiza ese estudio en el que se puede evidenciar el proceso que existe para que se dé una buena información, una buena comunicación, una buena investigación incluso. Muy bien. A ver, Sarmiento. Ya, espérame un momentito. No puedo esperar ni un momentito, porque lo perdemos. Vamos con Segarra. Yo no sé por qué tengo tareas de la Dan aquí. A ver, Segarra. Ya, licenciada. En la teoría de las mediaciones de Jesús Martín Barbero, Barbero nos decía que la cultura era la gran mediadora de todo,
porque es un tema que les va dando el lugar que merecen a las audiencias, es decir, nosotros. Al entender que ellas no toman todo literalmente lo que se dice en los medios de comunicación, sino que cada quien lo interpreta de acuerdo a sus propios contextos y puntos de vista. En conclusión, le da una fuerza de transformación y cambio al entorno. Ya, y con respecto a la teoría social de la comunicación de Manuel Martín Serrano, nos hablaba de que no son las tecnologías de por sí las que pueden llevar a cabo las transformaciones de la sociedad, sino más bien que es la sociedad la que va a permitir un uso social apropiado de las tecnologías, de acuerdo a los fines y objetivos de cada persona. Y ambos se enfocan en que el individuo, teniendo en cuenta los diferentes ámbitos en los que interactúa y se interrelaciona, buscan fomentar la cultura de la paz y convivencia de las personas. Excelente, bien. Ya. Ya está, Sarmiento. 2, 3. Sarmiento. Sarmiento. Lamento mucho, Sarmiento. Sarmiento. Sí está, Sarmiento. Sarmiento Cruz. Bueno. Ustedes son testigos que le he estado dando la oportunidad. Si ya no aprovechó, no es culpa. Bueno, vamos entonces a abrir el trabajo de tutorización. Espero que ya estén trabajando el ensayo, como les había dicho. No va a haber trabajos más autónomos, con ese culminamos. Y tienen ustedes un trabajo de tutorización. Abran su plataforma. Donde van a tener un video de 5 minutos. Eso sí, se cierra a las 11 porque es cortito. Donde va a haber el estudio de recepción, video sobre el estudio de la recepción y responda a esas preguntas. Se llama miembros de la audiencia frente a la comprensión televisiva. ¿Encontraron? Sí, Miss. Ya, muy bien. Comience a observarlo, tiene 5 minutos eso, y luego presentan, ustedes van a contestar las preguntas, y por ende, pues, hasta a las 11 de la mañana se va a cerrar eso. Ese sí se va a cerrar a las 11 de la mañana. ¿Ok? ¿Listo, chicos? A trabajar, por favor, enciendan sus cámaras para tomar la foto. Enciendan todas sus cámaras. Enciendan todas sus cámaras. Bien, adelante, 2, 3, ¿listo? Sonrían a la cámara. Ok, muy bien, chicos. Pasen bien, buenos días. Vamos a trabajar por la plataforma, ¿ok? ¿Listo?